yo diría que mínimamente tiene que ver con la función que para la universidad, en mi opinión, es indelegable. Y es que junto con formar buenos profesionales y científicos, hay que formar buenos ciudadanos. Buenos ciudadanos. Gente con capacidad de convivir con otros en una sociedad civilizada. Y esto puede implicar la creación de ámbitos en donde sea posible discutir y debatir sobre estas cuestiones. Pero también tiene que ver con el ejemplo. Yo creo bastante que este tipo de cosas, más que de teorías, dependen mucho del ejemplo. Y pienso no solamente en los ejemplos individuales, que son fundamentales sin ninguna duda. Cualquiera de nosotros, como estudiantes en la universidad, ha aprendido del ejemplo de sus profesores y se ha consustanciado con muchos de ellos. Pero no solamente digo ejemplos individuales, también el ejemplo institucional. Hoy se habla mucho de la responsabilidad social universitaria. Y creo que es fundamental que los chicos vean el comportamiento y la forma como que la universidad que él ha elegido para ir o en la cual estudia, haya tenido posibilidad de elegir o no, cómo resuelve los problemas, cómo se comporta frente a cuestiones en donde siempre, o muchas veces por lo menos, hay dilemas éticos sustantivos. Parece que la primera responsabilidad social de la universidad es cómo lleva a cabo su propia gestión, cómo hacemos las cosas en la universidad, porque de allí también creo que se aprende, que los jóvenes aprendan. ¿Algo más para agregar? ¿O pasamos a las preguntas de...? No, esto que plantea Eduardo acerca de la función de la universidad está recogido por quien es el responsable de educación superior hoy del Consejo de Europa, ¿no es así? Por Bergman. Sí. Dice que una de las 4 funciones es la preparación para la vida como ciudadanos activos y sociedades democráticas. Y muchísimas veces en el mundo universitario, en aras o quizá de acortar los planes de estudio, o quizá de la ideología dominante hoy en nuestro país, nos olvidamos de ese aspecto y cómo se combina con el saber instrumental concreto de una de las disciplinas. Pasamos entonces a las preguntas de ustedes. Si hay algún comentario, algo, sí. Sí, justamente coincidiendo con lo que ustedes estaban diciendo, evidentemente que un área donde cada vez se ha ido, digamos, desarrollando más la preocupación por la deontología, ¿no es cierto?, la ética profesional. Hay carreras en donde existen, por decir así, códigos de ética, convenciones. La reflexión sobre eso ayuda mucho en todo esto. Y otra cosa que también de repente ayuda es poner al estudiante en contacto con las humanidades básicas, porque los problemas humanos son universales y de todos los tiempos. Entonces de repente poner al estudiante en contacto con los temas grandes de la literatura o de la filosofía básica o los temas, digamos, que aparecen en la poesía, es decir, abrirle la cabeza al estudiante al mundo de las humanidades, lo lleva a una reflexión ética. En la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, en Económicas de la UBA, se está haciendo una experiencia muy interesante de hacer una materia de ética transversal, llevando en cada materia, por ejemplo, en relaciones humanas, hablar de los problemas éticos de la administración del personal o de las finanzas, o con un profesor, un gran profesor que trabaja con todo un equipo, pero que va a las materias y no tiene una materia propia de ética. Porque a veces también, cuando se hace, digamos, la gran bandera de la ética, se crea una suerte de falsificación y un rechazo por parte del estudiante. Sí, lo dice. Pero esto de llevar, ¿cuáles son los problemas humanos que plantea, digamos, la comercialización? O que plantea la publicidad. Entonces, esto me parece, abre un espacio. Y después, si bien es cierto que hoy, digamos, existe esa pluralidad enorme de concepciones y demás, cierta relación con la ciencia política o con los valores constitucionales, un poco el concepto de Tibur, ¿no es cierto?, esto de la formación del ciudadano, y bueno, pero tiene que ver, aunque más no sea, con el ordenamiento básico del orden legal público. Esa reflexión me parece que ayuda. Sí, yo creo que sin duda. Yo cuando leí este capítulo
y como me planteaba yo mismo la cuestión de la formación ciudadana, recordaba a un viejo filósofo político, Jacques Maritain, que planteaba hace muchas décadas un tema que vivimos todos hoy y hace tiempo, que es el tema de la sociedad pluralista. Y cómo en una sociedad pluralista hay que respetar la posición de todos, no obstante lo cual tiene que haber ciertos valores comunes en los cuales coincidimos para poder llevar a cabo una sociedad civilizada. Y es en torno de estos valores comunes en torno a los cuales debiera organizarse la formación del ciudadano, la formación de un ciudadano capaz de convivir con otros. Y no solamente pensar en mi bien particular con independencia de lo que es el interés general. Y estoy totalmente de acuerdo con la idea de que una concepción en el fondo más humanista y menos profesionalista en el sentido peyorativo ayudaría mucho en este sentido, ¿no?